Amén, hermanos, ¿ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De una vez, Pedro dice: sin resurrección no hay esperanza, no hay nuevo nacimiento, no hay nada. Pero la resurrección de Cristo nos garantizó el milagro del nuevo nacimiento, que es el primer punto que queremos ver hoy, y nos garantizó esa esperanza viva. ¿A qué se refiere? Lo vamos a ver. Versículo 4. Para una herencia. Sin resurrección de Cristo usted no tendría herencia en los cielos. Para una herencia. Vea qué interesante y qué glorioso. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué promesa más gloriosa. El tema que yo quiero compartirles en esta mañana, hermanos, en este culto de resurrección, lo he titulado El antes y después de la muerte de Cristo. El antes y después de la muerte de Cristo. Sin lugar a dudas, iglesia querida, sin ningún atisbo de dudas, hubo un antes y un después de la resurrección de Cristo. Lo hemos dicho, antes de la resurrección del Señor, aparentemente el diablo tenía el triunfo. Los infiernos habían ganado. Y ustedes recuerdan la anécdota que yo les he contado, ¿verdad? Que el diablo, cuando Cristo murió, que en la muerte de Jesús impactó la naturaleza, esta vida presente, y impactó también la eternidad. Cuando Él murió, dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. No era un eclipse como los que estamos acostumbrados a ver. Fue esas 3 horas de tiniebla evoca mucho la negrura del pecado que el Señor cargó. Y podemos decirle que es el eclipse más largo de la historia, porque aunque no fue un eclipse, las rocas se partieron, se rasgó el velo, escúcheme bien, no de abajo arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Qué nos enseña eso? Si se hubiera rajado de abajo arriba, es una obra del hombre. Pero de abajo para enseñarnos que era Dios el que lo estaba haciendo. Se abrieron las tumbas de los cementerios en Jerusalén. Y dice la Biblia que los que habían muertos salieron de las tumbas y aparecieron a muchos en la ciudad. Eso nunca se ha visto. Entonces, hermanos, no hay duda que hubo un antes y un después de la resurrección del Señor. Cuando pasó eso, dice que el diablo reunió a todos los demonios en el infierno para celebrar la muerte de su archirrival y preparó una fiesta con bombos y platillos. Y estaban celebrando la fiesta, celebrando, cuando tocó a la puerta. Y entonces el diablo dice: ¿quién será el que interrumpir nuestra felicidad, nuestra alegría? Y mandó a un demonillo que fuera a abrir a ver quién estaba. Y el demonillo llegó y cuando abrió la puerta y vio a Jesús, cayó para atrás, así, ¿verdad? Como no llegaba, seguían tocando. Y entonces el diablo dice:
Pero ese inútil, ¿qué le pasó? Entonces mandó otro demonillo un poquito más fuerte, ¿verdad? Y llegó y abre la puerta, y cuando vio a Jesús cayó para atrás. Y para resumirle, fue enviando demonios, y cada vez algunos con más autoridad. Y cuando no llegaban y seguían tocando, entonces el diablo se levantó enojado y dice: partida de inútiles estos. Y fue y abrió la puerta, y cuando vio a Jesús se estremeció. No le pasó lo a los demás, no se cayó, pero se estremeció. Y el Señor le hizo así: a que me des las llaves. Y le arrebató las llaves que tenía Satanás en la mano. Y por eso Apocalipsis 1:20, creo que eso, 21 dice: y aquí que tengo las llaves de la muerte, de la vida, de todo. Y cierro y nadie abre, y abro y nadie cierro. Entonces la anécdota dice, ¿verdad?, que el Señor le arrebató las llaves, entonces le quitó todo el poder que Satanás tenía. ¿A qué se refiere cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esa es una analogía que es como cuando se le arranca la ponzoña a la avispa que pica, o la ponzoña al alacrán que pica también a la persona. Lo dejó sin efecto, lo dejan sin efecto. Y entonces Satanás a ese le quitó toda la autoridad que tenía, toda la autoridad que tenía. Y mis amados hermanos, el Señor fue el primero que resucitó en la historia. Pablo dice que la resurrección de Cristo son las primicias. Dice que son las primicias de los que durmieron, o sea, de los que murieron y de los que mueren. En 1 Corintios 15, 16 al 20. En la historia solo Cristo, escúcheme bien, en la historia solo Cristo es el único que ha resucitado, nadie más. Entonces usted me dice: pastor, ¿y entonces qué fue lo que pasó con Lázaro? Eso no es resurrección. Se le llama resurrección, pero no es resurrección. Permítame explicarle. De todos los que dice la Biblia que resucitaron en el Antiguo Testamento hubo gente que resucitó, se le llama resucitar. Ninguno, hermano, siguió viviendo, murió. Entonces, de todos los que resucitaron en el Nuevo Testamento, Lázaro, Dorcas, la hija de Jairo, póngale todos los que usted recuerde, eso se le llama en el original griego restauración a la vida, porque volvieron a morir, todos volvieron a morir. El único que se levantó de la muerte, de la tumba, es el Señor, y vive para siempre. Por eso Pablo dice que Él es las primicias. Y los cristianos que nos levantaremos de la tumba, los que hayamos muerto, y sean bienaventurados quizás los que estén vivos, nos vamos a levantar para nunca más morir. Eso se le llama resurrección. Pero todo lo que Lázaro, Dorcas, la hija de Jairo, etcétera, eso se le llama restauración a la vida. Jesús es el único que resucitó. Hermanos, solo Cristo resucitó para vivir para siempre. Si usted se lee Marcos 16, versículo 9, y primera de Corintios 1:8, ahí está claro. Y grave es esto que le voy a decir. La experiencia de Jesús, hermano, la tumba vacía se le llama cenotafio. La palabra cenotafio es una palabra griega y está compuesta por kenos, que significa vacío, y la palabra tofos, que significa tumba. Entonces, a la tumba vacía se le llama cenotafio, y solamente es aplicado a Jesús, porque ningún ser humano, porque Él fue tan humano como nosotros, pero ninguno de los santos hombres de Dios, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ni Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, hermanos, el único que se le puede aplicar esto es al Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que analicemos nuestro texto. Yo quiero que usted esté conmigo. El primer punto que quiero que analizamos es el versículo 3, la parte A del versículo 3. Esto es lo que se le conoce como una especie de exégesis y una especie de mensaje expositivo.
La predicación expositiva es la predicación más provechosa y más rica, pero es la más difícil, porque hay que dedicar mucho tiempo, hay que dedicar muchas horas, hay que sentarse, pedir a Dios, etcétera, etcétera. Pero es la predicación mejor. ¿Sabe por qué? Porque el predicador se evita de hablar herejías, se evita de hablar chaladuras, como dirían los panameños. Porque la predicación expositiva, como la palabra lo dice, usted expone la palabra de Dios, y generalmente en la predicación expositiva el tema sale del texto y los puntos también salen del texto. Y los predicadores no les gusta mucho esto porque repito, requiere mucha dedicación. Y vamos a tratar de hacerlo en esta mañana. El milagro del nuevo nacimiento, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Aquí hay varias cosas que yo quiero que veamos, hermanos. En la conversación que Jesús estuvo con el gran rabino Nicodemo en San Juan capítulo 3, en esa plática el Señor le dice, Nicodemo se dirige al Señor y permítame decirle que yo creo que la visita de Nicodemo fue sincera, honesta, no igual a la de aquel intérprete de la ley que dice que llegó donde Jesús para tentarle y le dijo: maestro, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Nicodemo, ese hombre no fue sincero. Nicodemo sí, él vino de noche, dice que porque él era miembro del Sanedrín y tenía temor. Pero la Biblia dice que Nicodemo se convirtió en un discípulo del Señor. Y él le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Hermano, esa es una palabra muy interesante que hizo este rabino, conocedor de la Torá. Él sabía que si Dios no estaba con alguien, nunca podría hacer lo que el Señor hacía. Él decía: este hombre tiene que venir de Dios, tiene que ser de Dios, porque nadie puede hacer lo que él hace a menos de que Dios esté con él. Hermano, ningún hombre ni ninguna mujer pueden hacer cosas positivas, buenas, si el Señor no está con él o con ella. Y en San Juan 3:3 está esa plática. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo. Esa expresión reiterativa, que es muy típica en Jesús, significaba, ese de cierto, era una doble seguridad de lo que estaba diciendo. De cierto es que no hay ningún atisbo de duda. Lo que te estoy diciendo es así y no admite ninguna otra alternativa. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Ustedes conocen la historia. El gran rabino le hace una pregunta infantil, para nosotros pareciera infantil. Él le dice: Señor, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Puedo yo acaso volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces el Señor, sorprendido, le dice: eres tú maestro de Israel, eres tú el rabino de Israel que enseñas la Torá y no entiendes lo que te estoy diciendo. Le estoy diciendo cosas terrenales y si les digo las celestiales. Y el Señor le explica. Y yo creo que al final Nicodemo entendió. Y mis amados hermanos, entonces cuando la persona se arrepiente, cuando la persona se divorcia del pecado, se efectúa el nuevo nacimiento. En San Juan 3:5 el Señor se lo ratifica a Nicodemo. El milagro del nuevo nacimiento, hermano, en la persona solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin una firme convicción de pecado, y esa convicción solamente le trae el Espíritu Santo de Dios.
Y ese es el gravísimo problema en nuestros días con el cristianismo moderno. Que poco se está viendo, se está evidenciando que las personas de verdad están naciendo de nuevo. Porque la persona nacida de nueva no puede ser el mismo antes de conocer a Cristo. Tiene que evidenciar y tiene que reflejar una vida distinta, diferente. Puede ser que no pase de la noche a la mañana. Es un proceso, claro que sí, pero tiene que irse viendo el cambio, el desarrollo. Y hoy hay un fenómeno, hermanos, casi no se distingue. La iglesia ha perdido esa identidad única que Dios le dio, le otorgó. Y cuesta definir, hay un hilo muy delgado para poder diferenciar en aquel que dice ser de Dios y el que no. Entonces, lo primero, hermano, que Pedro habla aquí, es el milagro del nuevo nacimiento, pero él dice que esto se efectuó por medio de la resurrección del Señor. Ahora sí vamos a ir en orden. Analicemos la palabra misericordia. Dice que ese nuevo nacimiento se efectuó por medio de ¿qué? La misericordia de Dios. Versículo 3, la parte A del texto. La parte A del texto. Para que se efectúe, hermano, el milagro del nuevo nacimiento, entra en juego la misericordia de Dios. En hebreo la palabra misericordia es la palabra hesed. Y en hebreo, hermano, en griego, perdón, es la palabra eleos. Y las dos palabras, tanto hesed en hebreo como eleos en griego, las dos palabras, hermanos, significan sentir o irradiar afecto entrañable, ser compasivo. Misericordia, hermano, es el trato compasivo de Dios hacia el hombre más allá de sus méritos. Por eso Lamentaciones 3:22 dice: señores, por las misericordias de Dios, ustedes y yo, dijo el profeta, no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Hoy estamos estrenando misericordia, somos producto de la misericordia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el Salmo 103:17, el Salmo 119:64 hablan cosas extraordinarias de la misericordia de Dios. Los pecadores, hermanos, necesitan la misericordia porque se encuentran lastimosamente, precariamente en un estado miserable. Y nosotros también como cristianos, aunque seamos creyentes, necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. Por eso dice la Biblia que nuevas son cada mañana. O sea, no solo los pecadores necesitan la misericordia de Dios, usted y yo también la necesitamos. En segundo lugar, la otra frase dice, nos hizo renacer. Primero Pedro habla de la misericordia de Dios y hemos explicado lo que esto significa. A Dios nadie lo obligó, a Dios nadie lo exigió, a Dios nadie lo amenazó, no. Él mostró su misericordia. Pero la segunda cosa que Pedro dice es que nos hizo renacer. Versículo 1 y 3. El mismo versículo 3, pero la parte B del versículo, la parte B del texto. Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Tan pronto, hermanos, tan pronto el hombre acude a Dios, Él no lo rechaza, sino que muestra su misericordia. ¿A qué se refiere Pedro con esa palabra renacer? Ese prefijo re significa nacer nuevamente o nacer dos veces o volver a nacer. Renacer es volver a nacer. Entonces Pedro, hermano, y los apóstoles todos esgrimieron esa doctrina del nuevo nacimiento de manera clara. Y él habla aquí de que Él nos hizo renacer, o sea, nacimos humanamente, físicamente de nuestra madre, pero nacimos nuevamente espiritualmente, hermanos, por la obra expiatoria de Cristo y por la resurrección. Él apela a que es la resurrección del Señor, de ahí parte todo. Sin resurrección no habría nuevo nacimiento. Y la tercera cosa que Pedro nos dice
dice, el mismo versículo 3, pero la parte C del texto, para una esperanza viva. Él usa su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza viva, hermano, es la salvación. No hay que buscar explicación de otra cosa. La esperanza viva se refiere el apóstol, mis amados hermanos, a la salvación, la vida eterna. La esperanza significa optimismo, confianza, pero a través, hermanos, de que obtuvimos, hermanos, esa esperanza. ¿Por qué? ¿Por medio de qué la obtuvimos? Por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que Pedro dice. Sin resurrección no obtendríamos ninguna esperanza. Por la resurrección de Cristo de los muertos. Amados, la resurrección de Cristo marcó un antes y marcó un después. La resurrección de Cristo marcó un antes y marcó un después, hermanos. En la historia, Él sacó, dice la Biblia, que Él sacó a luz la muerte, la inmortalidad, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En 2 Timoteo 1:10 nos enseña eso. Le arrancó la ponzoña a la muerte, como cuando les explicaba que se le arranca el aguijón a la avispa o al escorpión. Venció la muerte y venció al diablo. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice en 1 Timoteo 1:10 que Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio de su resurrección. Hermanos, sin resurrección de Cristo no habría vida ni habría inmortalidad. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo, hermanos. El Señor con la resurrección nos da paquete que a veces somos nuestra mente es tan finita que no podemos entender, no podemos dimensionar todo ese paquete que el Señor nos ha regalado. La tercera cosa que Pedro dice, mis amados hermanos, en el punto D, en el mismo versículo 3, pero el punto D dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Versículo 4. Analicemos estas tres cositas que nos dice el apóstol. La herencia, hermano, no está sujeta a corrupción ni puede deteriorarse en absoluto. A eso se refiere cuando habla de una herencia incorruptible, que no se puede corromper. Esa herencia, hermanos, no está sujeta a corrupción y no se puede deteriorar en absoluto. Las herencias humanas se deterioran, se terminan, se quedan, se extinguen. Muchos se les han quedado tremendas herencias y al tiempo ya no tienen nada. Y aunque las conservara, cuando llega la hora de la muerte, usted no se lleva nada, eso se va a quedar y lo va a disfrutar otro que no le costó nada, le costó a usted y otro lo va a disfrutar. Pero esta herencia, hermanos, repito, no se puede ni corromper, no se puede deteriorarse para nada. La segunda cosa que dice el apóstol es que esta herencia es incontaminada. Esta palabra, hermano, describe algo, pero así clarito, esta palabra describe algo que no ha sido manchado por el mal. La herencia del cristiano contrasta completamente, diametralmente, contrasta, hermano, con cualquier herencia terrenal que es susceptible a ser corrompida o contaminada. No hay parangón, no hay comparación en la herencia que Pedro le está diciendo que el cristiano tiene en los cielos a la herencia que puede tener una persona en esta vida. La otra cosa que Pedro habla es que esta herencia es inmarcesible, es decir, que no se desvanece, que no se puede marchitar como las flores que por más bellas que sean, se marchitan, hermanos, y se deterioran. Usted le puede regalar el ramo de flores más lindo a alguien, a su esposa, a su novia, no sé. Y duran un momentito, ¿verdad? Y bellísimas, pero se secan, se deterioran. La herencia que Dios le ha prometido al creyente, dice Pedro, que es una herencia inmarcesible. No se puede desvanecer, no se puede marchitar.
hermano, es una herencia que no se deteriora. Mientras que las herencias terrenales van a desvanecerse por completo, la herencia eterna de un cristiano no tiene elementos corruptibles. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que antes de la resurrección del Señor, escúchenme bien, insisto en esto, Cristo pudo haber muerto, pero si el Señor no se levanta de la tumba, seguimos siendo iguales. No hay nada, no habría diferencia entre la iglesia y el mundo pecador. Pablo usa todo el capítulo 15 de 1 Corintios, eso es lo que se le llama un capítulo monográfico. ¿Qué significa monográfico? Que trata un solo tema. Y si usted lee desde el versículo 1 hasta el último, ese capítulo 15 habla el tema de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando con maestros que ya existían en la época, que no creían que Cristo había resucitado. Y había un grupo muy grande en la época que era opuesto. Pablo era fariseo y los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, que era el otro grupo más grande, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus. Entonces Pablo se propone contrarrestar. Él hace apología, se convierte en un apologeta a contradecir, a defender la doctrina de la resurrección, porque eso fue el tema central de la predicación apostólica. Y entonces él comienza a hablar de la resurrección y comienza, hermanos, a decir: señores, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y entonces somos hallados mentirosos. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y no vamos a resucitar. Si resucitó, él usa un versículo bien interesante que dice: somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe usted qué significa la palabra conmiseración? Somos los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero él dice: pero ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, hermanos, por eso es que él se propone, y ahí él habla algo, con alguien hablaba yo de esto, él menciona ahí el bautismo de los muertos. ¿Sabe usted que eso se practicaba y se practica actual? ¿Qué secta en la actualidad practica el bautismo de los muertos? Los mormones. Aquí está una iglesia arribita. Ellos se bautizan por los muertos. ¿Y qué significa? Que si usted tiene un familiar que se ha muerto sin Cristo, entonces ellos se bautizan en el nombre de ese familiar que se murió, según ellos, para que esa persona se salve. Y en los días de Pablo eso se practicaba. Y Pablo dice, para poner un ejemplo, Cristo no resucitó, entonces, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? ¿Qué hacen? Yo quiero que vayamos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos a buscar un poquito, a buscar ese capítulo monográfico de la Biblia. Por lo menos vamos a leer unos versículos así dispersos. Dice Pablo, versículo 4, el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo esto lo recibió de parte de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya se habían muerto. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y escuchen lo que dice:
y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sabe usted qué quiso decir Pablo con abortivo? Él dice, a mí se me apareció como un nacido fuera de tiempo. Eso es la palabra abortivo. Como uno nacido fuera de tiempo, pero se me apareció. Y el versículo 8 dice, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, si predicamos y así habéis creído. Pero si predicamos de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo le está diciendo a Pedro para que entienda Juan. Porque dentro de la misma iglesia habían gente que creían en esto. Y hay creyentes que tienen una terrible confusión en su mente. Se ponen a escuchar a los mormones, se ponen a escuchar a los adventistas, se ponen a escuchar a los solo Jesús, se ponen a escuchar a los otros, a los testigos de Jehová, y entonces tienen un sancocho en la mente y son creyentes que viven confundidos. Así nunca usted va a crecer. Céntrese solamente en lo que dice la palabra de Cristo. El diablo está usando eso para confundir a mucha gente. El versículo 12 dice, el 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, Él dice, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, hablando de Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó en él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, escuche bien lo que Pablo les dice. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo no era que creía en eso, no, él está poniendo un ejemplo. Él está poniendo un ejemplo. Entonces, hermanos, en el verso 30 él dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Amados hermanos, como iglesia tenemos que entender esto. El mundo no lo entiende. El mundo celebra, aún, repito, el mundo religioso. La religiosidad es algo terrible. La religión, la gente practica la religión y cree que con eso ya están, ya hermano, ¿verdad? El famoso dicho, el que reza, el que peca y reza empata. Entonces van y cumplen con las
procesiones y van y comulgan y se confiesan y decían mis hermanos, vamos a ir a vaciar el saco, decían. Y el saco lo vaciaban cada año. Lo vaciaban y lo volvían a llenar. En la otra Semana Santa lo volvían a vaciar. Entonces, la religión se ha convertido en el peor obstáculo para que la gente conozca a Dios de verdad. Porque la gente está contenta y cree que con su religión está agradando y cumpliéndole a Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender, hermanos, que tenemos un privilegio, tenemos una bendición, repito, que el mundo no tiene y tampoco lo entiende. Porque nosotros sí entendemos que la muerte de Cristo vino a marcar un antes y un después en la historia. La resurrección de Cristo cambió la historia para siempre. Esta historia natural, esta historia humana, y cambió también la historia en la eternidad. Yo solamente pensaba, ayer en la madrugada yo pensaba que cuando Cristo, hermano, se levantó de la tumba, recuerden que Él estuvo 40 días, después de que resucitó, estuvo 40 días en la tierra, dice la Biblia, con sus discípulos, enseñándoles. Y en Hechos 1:11, cuando es llevado, entonces cuando Él ascendió a los cielos, yo me ponía a pensar, ¿qué recibimiento tuvo el Señor en la eternidad, hermano, de las huestes celestiales? Después de haber efectuado tremenda obra de redención en esta tierra. Yo me imagino el recibimiento tan apoteoso que recibió el Señor cuando llegó allá. Todo el cielo se conmovió cuando llegó el Señor Jesucristo. Por eso leía ayer yo Apocalipsis 5, hermano, y a eso se refiere el autor cuando dice, Juan dice que él miró a uno sentado que tenía un libro en la mano, sellado por dentro y por fuera, estaba totalmente. Él usa un ejemplo de lo que se practicaba en la ley griega y romana, que era que los documentos importantísimos los sellaban totalmente y nadie los podía abrir. Solo había una sola persona que podía hacerlo. Y Juan entendía eso y él dice que él lloraba mucho porque no se encontró ni en el cielo ni en la tierra a nadie digno de abrir el libro, de quitar los sellos y de abrir el libro. Y cuando él estaba llorando, un personaje celestial le dice, Juancito, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido y tiene la autoridad para quitar los sellos de ese libro. Y si usted sigue leyendo, a partir del capítulo 6 comienza a arrancar los sellos, ¿verdad? Esto, los famosos 7 sellos. O sea, arranca el primer sello y sale el caballo blanco, el segundo, ¿verdad? El tercero. Por eso es que Juan, hermano, quedó extasiado cuando el ángel le dijo. Entonces el Señor es el único que tenía y tiene toda la autoridad. Por eso él dijo a los discípulos, vayan con confianza, vayan, yo los autorizo, porque yo he recibido poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Entonces lo que el Señor les está diciendo, ese poder que yo recibí en los cielos y en la tierra, yo lo imparto a ustedes. Hermano, esa es la razón por la cual dice la Biblia. Yo creí que era, no, esta corbata tiene un mensaje muy lindo en inglés, dice, Él ha resucitado. Yo creí que era una que yo tengo que dice que el Señor le dio un nombre a Jesús, que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Póngase de pie conmigo, hermanos, un momento. Celebremos, iglesia, celebremos por todo lo alto la resurrección del Señor, que nos garantiza la salvación, nuestra resurrección y esa herencia que no tiene parangón en la historia. Celebremos, gocémonos, hermanos, de verdad, gocémonos.